Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Veronese, los maestros de la laguna. Lo que tienen por delante es media hora de pura belleza condensada y un relato apasionante acerca de 5 figuras capitales del Renacimiento nacido en Venecia. ¿Qué hacía única a la tradición pictórica veneciana Florencia? Está reconocida como la cuna renacentista tierra, donde desplegaron su talento auténticos colosos Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Ya abordé ese tema en otro video cuyo enlace encontrarán más abajo. Pero ¿cómo fue posible que en un país tan pequeño como Italia brotaran simultáneamente tantas corrientes pictóricas distintas? La respuesta es cautivadora. Pónganse cómodos, la clave reside en la situación geográfica de Venecia. Una urbe levantada sobre el mar, asentada en un archipiélago de islas conectadas entre sí mediante puentes. En el siglo XIV permanecía completamente aislada del continente. El primer enlace ferroviario no se tendió hasta 1846 y el puente para vehículos apareció recién en 1933. Italia entera funcionaba como un gran rompecabezas de estados y repúblicas autónomas. Venecia, junto con Génova, figuraba entre las urbes más prósperas y avanzadas de la península, pues constituía el principal nudo portuario entre Europa y el resto del Mediterráneo, sobre todo gracias a la ruta de la seda. Y fue justamente a través de esa misma vía comercial que la peste negra irrumpió en Europa durante el siglo XIV, arrasando según los cálculos entre un 30 y un 50% de los habitantes del continente. La República Veneciana, golpeada antes que nadie, vio desplomarse su población en un devastador 60%. La plaga se llevó consigo a la inmensa mayoría de los artesanos cualificados. Como ya expliqué en el video sobre el Renacimiento durante la Edad Media, cada oficio se transmitía exclusivamente de maestro a discípulo. Al no existir aún la imprenta y ser los libros objetos de lujo, únicamente los acaudalados y el clero disponían de ellos. La epidemia rompió cadenas enteras de saberes artesanales irrepetibles, incluida la pintura, cortando de raíz una tradición con profundas raíces bizantinas. Bizancio, la mitad oriental del antiguo imperio romano, se caracterizaba por la fe ortodoxa y su arte religioso. A esto se sumaba otro factor determinante. Venecia era erigida sobre canales, padecía una humedad tan extrema que ningún fresco lograba sobrevivir en sus muros. Por esta razón, aquella fase fundacional del Renacimiento florentino, la pintura mural en iglesias, sencillamente no tuvo lugar en Venecia al arrancar esta nueva era. En la ciudad de los canales, la actividad pictórica giraba en torno a los iconos de tradición bizantina, aunque con la irrupción de la técnica al óleo esta nueva modalidad no tardó en imponerse. De este modo, hacia la segunda mitad del siglo XV, la República Veneciana empezó a tender puentes con el resto de la península itálica hasta incorporarse plenamente a su órbita cultural. Florencia vivía entonces el esplendor del movimiento renacentista, y las ondas de esa revolución alcanzaron también Venecia, donde se fusionaron con la recargada ornamentación de herencia bizantina y oriental. Así nace una corriente inédita, el Renacimiento veneciano, que se distinguirá por una utilización más atrevida de la paleta cromática y una intensificación dramática de las temáticas. Y el origen de todo lleva un nombre: Giovanni Bellini. A Bellini se le reconoce como el padre fundador de la pintura renacentista en Venecia. De sus primeros años se conservan escasos datos. Los especialistas en historia del arte debaten acerca de cuándo vino al mundo, si bien la mayoría se inclina por el año 1433. Creció en el seno de la familia Bellini. Su padre, un pintor de peso en la escena veneciana, dirigía un obrador donde Giovanni se formó como aprendiz hasta cumplir los 30. Después, montó su propio estudio y se dedicó a retratar a la aristocracia local, cosechando un éxito casi inmediato. En 1464 consiguió su primera comisión por parte del Estado. Conviene detenerse aquí para entender cómo funcionaba el oficio pictórico tanto en Venecia como en el conjunto de Europa. Para ejercer la pintura resultaba indispensable pertenecer a un gremio. El gremio operaba como una especie de sindicato, velaba por los estándares de calidad, brindaba amparo legal a los artistas, facilitaba la captación de encargos y socorría a las familias cuando el pintor fallece o caía enfermo. A cambio de todo ello, los pintores abonaban una cuota periódica. Quien no estuviese agremiado carecía del derecho a regentar un taller o a estampar su firma en una obra. En Venecia, que el gremio conocido como Arte dei Pittori monopolizaba por completo el mercado artístico de la República. En aquella época no existían academias de bellas artes.
El único itinerario posible para llegar a ser artista consistía en ingresar como aprendiz en el taller de un maestro, servirle entre 5 y 7 años, ascender luego a la categoría de oficial, trabajar otro periodo adicional y por último ejecutar una pieza final que un jurado especial evaluaría y pondría a la venta. Solo tras superar ese proceso el artista obtenía la dignidad de maestro. Hasta ese momento ni su nombre ni su labor le pertenecían, todo era propiedad de quien lo instruía. Por esa misma razón, los maestros solían frenar a sus discípulos y postergar su examen definitivo. Únicamente al alcanzar el rango de maestro, podía un pintor establecer su propio obrador, acoger aprendices y rubricar sus creaciones. No es casual que en aquellos tiempos las obras casi nunca llevasen firma. De ahí la enorme dificultad para determinar la autoría de las obras de aquel periodo. La pintura se entendía como un oficio más entre tantos. Al fin y al cabo, nadie firma cada pieza de alfarería, ¿no es cierto? Una vez que el pintor abría su propio obrador, entraba en escena la otra cara del negocio, la búsqueda de clientela. El gran mecenas de la época era la Iglesia Católica, que costeaba la decoración pictórica de catedrales, mientras que la aristocracia demandaba retratos de carácter oficial. Como ya señalé, la pintura al fresco no resistía la humedad reinante en Venecia. Eso provocaba que, a diferencia del resto de la península, la nobleza veneciana pudiera rivalizar con la iglesia como fuente de encargos. Semejante equilibrio tuvo naturalmente un efecto profundo tanto en la temática como en la libertad con que los artistas se atrevían a innovar. Un aristócrata no iba a sancionarte por plasmar una pose o un atuendo provocador en su retrato. Ostentar la designación de pintor oficial de la República constituía un honor mayúsculo, pues otorgaba el privilegio de ejecutar los retratos protocolarios de los dogos venecianos, que así se denominaba a los gobernantes vitalicios de la República, figuras de autoridad prácticamente absoluta, que en la práctica funcionaban como soberanos elegidos. Esos retratos representaban una suerte de consagración ritual del poder republicano. Se exponían públicamente y funcionaban como la mejor carta de presentación que un artista podía desear. Volviendo a Giovanni Bellini, en 1464 recibió su primera comisión oficial del Estado, un políptico destinado a la iglesia de San Sanipolo. La empresa le llevó 4 años íntegros, tras los cuales emprendió numerosos viajes por las cercanías de Venecia, dedicándose a ejercitar la pintura paisajística. Aquella formidable destreza se convirtió pronto en su mayor virtud. Cuando Giovanni cumplió 37 años, su padre falleció sin legarle absolutamente nada. Resentido porque su hijo había preferido montar un taller independiente en lugar de continuar con el negocio de la familia. Así pues, Giovanni habría tenido que aguardar a que su padre muriese para acceder al título de maestro. Y es que al fin y al cabo, todo artista dotado de verdadero talento alberga una ambición desmedida. En 1474, Bellini obtiene la designación de pintor oficial de la República, y 2 años después, en 1476, arriba a la ciudad el siciliano Antonello da Messina, procedente de Milán. Consigo trae una novedad revolucionaria, la técnica de la pintura al óleo que había asimilado en tierras milanesas de manos de artistas flamencos. Hasta entonces, los pintores trabajaban con témpera, una mezcla de yema de huevo y pigmentos. La témpera fraguaba con rapidez y no permitía degradados delicados, mientras que el óleo necesitaba días enteros para secarse. Además, sus capas podían volverse semitransparentes, lo que hacía posible superponer veladuras y fundir tonalidades directamente sobre el lienzo, consiguiendo transiciones cromáticas que la témpera jamás habría permitido. Justamente esa técnica, conocida como esfumato, fue la que Leonardo da Vinci perfeccionó en Florencia. Por aquellos años, en la capital toscana, coincidían los 4 gigantes del Renacimiento italiano: Leonardo Botticelli, Miguel Ángel y Rafael. El alto renacimiento florentino tardaría todavía unos 15 años en despegar, pero la fase temprana ya tocaba a su fin y la revolución estaba en plena marcha. Hay que recordar que en Florencia los artistas vivían fascinados con el recién descubierto recurso de la perspectiva lineal. Aquel efecto de líneas convergentes hacia un punto central que generaba profundidad en la composición estaba llevando la representación del cuerpo humano a una exactitud anatómica asombrosa. Dominaban ya juegos complejos de luces y sombras, dotando a sus pinturas de un realismo sin precedentes. Venecia, encerrada en su aislamiento, apenas captaba ecos lejanos de todo aquello. Eran otros tiempos. Lo que hoy se recorre en un vuelo breve entre ambas ciudades suponía entonces una travesía de 1 semana o más. Si en Florencia surgía una obra deslumbrante e innovadora, había que desplazarse hasta allí para contemplarla.
Un fresco no podía transportarse y la pintura al óleo acababa de nacer. De modo que los artistas venecianos se nutrían de novedades apenas a través de rumores, estampas monocromáticas o las revelaciones que traían maestros venidos de fuera. Exactamente eso ocurrió cuando Antonello da Messina desembarcó en Venecia y transmitió a Giovanni Bellini los secretos del óleo junto con otros recursos técnicos. Poco después, Bellini ejecutó el retablo de Pesaro valiéndose de esta nueva modalidad. A partir de ahí, la pintura al óleo resistente a la humedad como ninguna otra se propagó entre los artistas venecianos, inaugurando así la etapa temprana del Renacimiento en la ciudad de los canales. Giovanni Bellini pasará a la historia como el padre del Renacimiento veneciano. La perspectiva lineal la asimiló a partir de estampas en blanco y negro, aunque nunca alcanzó el mismo nivel de dominio en la representación de la figura humana. En sus lienzos volcará toda la riqueza visual acumulada durante sus recorridos por tierras venecianas, panoramas naturales, fortificaciones y cielos minuciosamente trabajados. Sus retratos y personajes conservarán no obstante una mezcla candorosa de influencias góticas y bizantinas, cierta planitud, un sombreado rudimentario, poses algo forzadas, drapeados de factura anticuada y rostros de expresión distante. Multitud de artistas jóvenes anhelaban ingresar en su obrador, el de mayor prestigio y prosperidad en la Venecia de aquel momento. Por sus manos pasará la inmensa mayoría de los talentos que brillarán en la generación siguiente. En 1483 recibió el nombramiento de pintor oficial de la Serenísima y con él la exención de toda carga tributaria. A partir de 1507 emprendió la decoración pictórica de la Sala del Gran Consejo en el Palacio Ducal. Pese a la intensa actividad que llenó sus últimos años, gran parte de su producción se ha perdido con el tiempo. Ese mismo año de 1507 falleció su hermano Gentile Bellini, quien le legó un cuaderno de esbozos de Jacopo, con la condición de que concluyera su lienzo inacabado, la predicación de San Marcos en Alejandría. Giovanni honró ese compromiso y lo cumplió literalmente en los últimos momentos de su vida. Se apagó en 1516 habiendo alcanzado la edad extraordinaria para aquella ya época de 83 años. Giorgione. El segundo gran talento del Renacimiento veneciano en orden cronológico fue Giorgione, que vino al mundo en 1477. En pleno apogeo de Bellini, ingresó como discípulo en su taller y su primera obra documentada data de 1497. Sobre la biografía de Giorgione se conservan muy pocos datos. Falleció en 1510 sin haber llegado siquiera a los 33 años, pero en ese lapso tan breve consiguió dar un salto comparable al que Leonardo da Vinci protagonizó en Florencia. Con 2 décadas de adelanto respecto al florentino, rompió con la rigidez canónica de la herencia bizantina e hizo suya, a partir de las enseñanzas de su maestro, la práctica de incorporar paisajes como telón de fondo. En el año 1500, Leonardo pasó fugazmente por Venecia con el propósito de presentar sus proyectos de ingeniería defensiva. Ambos coincidieron durante un breve encuentro. Leonardo no traía consigo pinturas, pero era bien conocido por compartir generosamente sus saberes. Les recomiendo mi video sobre el Renacimiento italiano. Estoy convencido de que aunque Giorgione no llegó a contemplar las obras de Leonardo, mantuvieron largas conversaciones acerca de la técnica del esfumato, ideada por el maestro florentino. Es muy probable que Leonardo realizara esbozos que Giorgione pudo observar. A partir de ese momento, la pintura tanto de Giorgione como de Bellini experimentó un giro. En sus lienzos comenzaron a aparecer aquellas delicadas gradaciones cromáticas que solo se logran mediante la aplicación sucesiva de veladuras semitransparentes. En 1504, Giorgione ejecutó por encargo la pieza de altar conocida como la Madonna de Castelfranco, concebida para la capilla de la aristocrática familia Costanzo, en la Catedral de Castelfranco Veneto. En 1508, en colaboración con Tiziano, de quien me ocuparé más adelante, acometieron la decoración al fresco de las fachadas exteriores del Fondaco dei Tedeschi, el almacén de los mercaderes alemanes situado junto al Gran Canal por encargo del Senado veneciano. Se trató de una empresa insólita para una ciudad cuyo clima húmedo resultaba particularmente hostil a la técnica del fresco. Lamentablemente aquel experimento no prosperó y de toda la empresa apenas ha llegado hasta nosotros un pequeño fragmento. Pese a lo efímero de su trayectoria, las últimas creaciones de Giorgione respiraban ya el aliento del alto renacimiento. El ser humano situado en el centro de una comunión armónica con la naturaleza. La esencia divina del hombre expresada no mediante los cánones ni la simbología eclesiástica, sino a través de la revelación de su divinidad interior. Ese mismo humanismo que por aquellos años estaba sacudiendo Florencia hasta sus cimientos.
Giorgione, sin haber contemplado jamás las obras de los grandes maestros florentinos, protagonizó un avance descomunal y cerró de golpe los 20 años de desfase que arrastraba Venecia. Pero aún así, amigos, a sus lienzos les falta algo. ¿No lo sienten? Les falta realismo, les faltan sombras y esa carencia confiere a sus pinturas cierta planitud, un carácter parcialmente bidimensional. ¿Será Tiziano quien subsane esa cuenta pendiente? La fusión de dos planos de existencia y el equilibrio entre lo celestial y lo terrenal cristalizaron en una obra cumbre de Giorgione considerada entre las más sublimes de toda la historia del arte, la Venus dormida. El cuadro nos presenta a la diosa despojada de ropajes, adormecida plácidamente, bajo la copa de un árbol invisible a los ojos de los mortales. Un espíritu semejante impregna otra célebre pintura de Giorgione, el Concierto Campestre, concluida después de su fallecimiento, al igual que la Venus, dormida por su compañero Tiziano. Giorgione se apagó en 1510 víctima de un nuevo brote de peste. Dejó tras de sí un legado breve pero de una intensidad arrolladora y entregó el relevo a su amigo más cercano, Tiziano. Los estudiosos de la historia del arte concuerdan en situar su nacimiento en 1488, 11 años después que Giorgione. Ya desde muy temprana edad reveló una aptitud natural para la pintura e ingresó como aprendiz en el Obrador de Bellini, razón por la cual a este último se le considera el patriarca de la pintura renacentista veneciana. Dentro del taller trabó una estrecha amistad con Giorgione y al ser el menor de los dos, se dejó influir profundamente por su estilo, llegando incluso a concluir sus últimas piezas inacabadas como la Venus dormida. Juntos, bajo la dirección del principal pintor de Venecia, acometieron la decoración al fresco de las fachadas exteriores del almacén alemán junto al Gran Canal. Mientras Giorgione vivió, Tiziano permaneció siempre a su sombra. Pero tras la desaparición de Giorgione en 1510 y la de Bellini en 1516, Tiziano se encontró sencillamente sin rivales a la vista, de modo que solicitó la designación de pintor oficial del Estado. La obtuvo y se convirtió en la figura pictórica dominante de Venecia con apenas 28 años. Su primera etapa creativa delata una clara huella de Giorgione. No obstante, ya en esos años tempranos despunta una voz propia caracterizada por una plasmación más verosímil de la anatomía humana y un manejo virtuoso de la luz y la sombra. A este periodo pertenecen retratos, composiciones bíblicas, escenas mitológicas y vírgenes, entre las que destacan la célebre Mujer del Espejo y Amor Sacro y Amor Profano. En 1545 se convierte en el primer gran maestro veneciano que abandona por fin la laguna rumbo a Roma, donde retrata al mismísimo Papa y tiene la oportunidad de contemplar de primera mano las creaciones de Rafael y Miguel Ángel. Esa experiencia romana culmina su maduración como artista del Alto Renacimiento. A partir de entonces, sus lienzos exhiben sombras de mayor hondura y figuras humanas más convincentes y elaboradas. El dominio técnico de Tiziano alcanza tal grado que su renombre desborda con creces las fronteras de Venecia. Llegó incluso a ser recibido por el soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Carlos V, quien le ofreció su mecenazgo. En su segundo encuentro, celebrado en Bolonia en 1533, el emperador lo elevó a la dignidad de conde, otorgándole el título de conde palatino y la distinción de caballero de la Espuela de Oro. En calidad de retratista de corte, gozó asimismo del patrocinio de Federico Gonzaga, duque de Mantua. Disfrutaba de un prestigio y una autoridad inmensos, y sus contemporáneos lo tenían por el artista más destacado de toda Italia. Tiziano desarrolló además un procedimiento técnico singular. En lugar de preparar el lienzo con una base blanca, lo imprimaba con color, por lo general un tono rojizo, de manera que al asomar por debajo de las sucesivas capas de pintura infundiera una luminosa calidez al conjunto de la obra. Sobre esa base coloreada depositaba apenas 3 o 4 trazos amplios y certeros que esbozaban la figura humana, uno destinado a la cabeza, otro al torso y los restantes a las extremidades, y en ese estado lo abandonaba durante varios días para sopesar lo conseguido. Quienes lo presenciaron aseguran que su pulso era de tal exactitud que con esos escasos brochazos ya era posible intuir la postura, el sexo e incluso el ánimo del personaje retratado en el lienzo. Los admiradores de Tiziano pugnaban por adquirir esos esbozos iniciales como testimonio de su genio. Posteriormente iba incorporando medios tonos, perfilando detalles y sombreados, y al término del proceso lo fundía todo invariablemente con la yema de los dedos. Cuando detectaba alguna inexactitud, raspaba la superficie sin contemplaciones y no daba cabida a la improvisación. Para él el arte exigía una preparación rigurosa y jamás podía ser fruto del azar.
Resultaría fascinante imaginar un cara a cara entre Tiziano y los impresionistas, quienes siglos más tarde convertirían la espontaneidad en el principio rector de la pintura. Tiziano sostenía que en el arte pictórico únicamente existen tres colores: el rojo, el negro y el blanco. Y si se observa con atención, prácticamente toda su producción está construida sobre tonalidades rojizas y pardas. Según su filosofía, para ejercer la pintura, bastaba con dominar esos tres colores blanco, negro y rojo y emplearlos con plena conciencia. La célebre María Magdalena Penitente fue ejecutada en 1565, cuando el artista contaba ya 78 años. Fíjense en cuánto se distancia de sus composiciones tempranas del mismo asunto, no solo por esa gama de rojos y marrones, sino por la propia factura. Aquí las sombras son ya hondas y orgánicas. Observen cómo la mitad del rostro queda prácticamente velada, efecto característico de una iluminación contrastada semejante a la de una vela en el estudio, un recurso que no aparecía en sus trabajos realizados para Roma. Eso es precisamente lo que separa al Renacimiento de la tradición bizantina medieval. La aplicación magistral de las sombras es lo que genera volumen creíble y textura palpable. La influencia y la celebridad de Tiziano crecieron de tal manera que su nombre resonaba mucho más allá de los confines venecianos. El emperador Carlos V y su heredero Felipe II le solicitaron retratos. Trabajó para casas principescas, patricios banqueros y altos mandos militares. Un solo retrato de su mano oscilaba entre los 500 y los 700 ducados en una época en que una buena vivienda en Venecia se adquiría por 300. Durante la segunda mitad de su vida, Tiziano fue el pintor de mayor prestigio y reconocimiento en toda Italia y el conjunto de Europa. Y merced a su condición nobiliaria, podía tratar de tú a tú con soberanos y aristócratas. Durante su etapa final, Tiziano, consagrado ya como un genio indiscutible, viró una vez más su rumbo artístico. E insisto en subrayar un fenómeno recurrente: el estilo de un pintor se transforma de inmediato en cuanto se libera de la dependencia económica de sus mecenas. Lo hemos comprobado con Claude Monet, Picasso, Goya y Degas. En los postreros años de Tiziano, su trazo se torna menos pulido, incluso deliberadamente tosco. La paleta se ensombrece, irrumpen los azules y las sombras ganan una intensidad nueva, revelándonos a un creador radicalmente distinto, que transitó del esplendor refinado del Renacimiento hacia un registro tenebroso y áspero, evocador de las pinturas negras de Goya. La Piedad constituye el último lienzo de Tiziano, ejecutado en 1576 y rematado póstumamente por Palma il Giovane. Con esa obra se cerró definitivamente su trayectoria. La peste lo abatió en plena labor dentro de su taller. Lo encontraron tendido en el suelo, aún con el pincel entre los dedos. A modo de cierre, les presentaré brevemente a dos pintores, los últimos grandes nombres del Renacimiento veneciano que vivieron y crearon prácticamente en paralelo a la sombra de Tiziano, aunque con planteamientos radicalmente opuestos en el tratamiento de la luz y la sombra: Tintoretto y Veronese. Me encantaría que dejaran en los comentarios cuál de los dos les resulta más cautivador. Tintoretto vino al mundo en 1518, en un momento en que Bellini y Giorgione habían desaparecido ya de la escena, y Tiziano comenzaba a afianzarse como su sucesor. Con apenas 12 años ingresó como aprendiz en el obrador de Tiziano, pero la experiencia duró únicamente 10 días. Después de ese brevísimo periodo, Tiziano rehusó continuar con su formación por motivos que siguen siendo un enigma. Circulan dos hipótesis. Algunos sostienen que el maestro percibió en el muchacho a un futuro rival. Otros, que la disparidad de temperamentos artísticos era tan acusada que Tiziano prefirió no instruirlo. Personalmente, me cuesta creer que un chaval de 12 años pueda exhibir ya un estilo definido, y mucho menos que un adolescente, así, suponga la menor amenaza para un Tiziano en la cumbre de su carrera. Un artista de semejante estatura y fama debía de ser sumamente selectivo a la hora de acoger discípulos. Lo más probable es que Tintoretto simplemente no superara aquella prueba inicial de 10 días. Se desconoce si más tarde se formó con otro maestro o si fue en esencia un genio forjado por sí mismo. Lo cierto es que en 1539, con solo 20 años, ya decoraba fachadas por toda Venecia y poco después empezó a producir lienzos. Pese al malogrado aprendizaje, Tintoretto profesaba una profunda admiración por Tiziano y asimiló muchísimo de él. Al igual que su antiguo maestro, dominaba el modelado en cera y arcilla, y se servía de esa destreza para construir maquetas tridimensionales de sus composiciones. Fabricaba pequeños escenarios con figurillas y figurillas en miniatura para ensayar la iluminación y la disposición ideales antes de trasladarlas al lienzo. Tengan presente este dato porque nos resultará clave al interpretar sus lienzos más adelante.
A la manera de Leonardo da Vinci Tintoretto, acudía a instituciones para estudiar cadáveres y realizaba apuntes anatómicos con el fin de reproducir el cuerpo humano con la mayor fidelidad en sus pinturas. Fue en esas sesiones donde adquirió el hábito de trabajar en penumbra. Gracias a ello, sin necesidad de abandonar Venecia, logró aproximarse al dominio de la anatomía que el genio florentino había alcanzado medio siglo antes. Su primer gran triunfo llegó a los 30 años, en 1548, con El Milagro de San Marcos. Aquel lienzo de factura exquisita con sombras dramáticas de gran profundidad y un dinamismo arrollador provocó una auténtica conmoción entre el público veneciano. A raíz de ese impacto empezaron a buscarle clientes de primer nivel, sumándose a los de Tiziano, quien a sus 60 años seguía reinando en la ciudad, pero atendía principalmente encargos procedentes del extranjero. No olvidemos que las demás ciudades italianas eran estados independientes. Venecia carecía de sangre artística joven y ese vacío lo colmaron precisamente Tintoretto y Veronese. Tintoretto colaboró ante todo con cofradías religiosas, de ahí que la temática sacra predomina en su producción. Pero observemos sus obras con mayor detenimiento. ¿Qué las distingue de las de Tiziano? Lo que salta a la vista de inmediato es el contraste extremo de las figuras, la mitad de las cuales se sumerge literalmente en la negrura. Los pormenores que habitan en las zonas sombrías de sus lienzos resultan casi imposibles de distinguir. Los estudiosos interpretan este recurso como una forma de acentuar el combate eterno entre claridad y tiniebla, entre pecado y santidad, dentro de la temática sacra. Se trata de otra hipótesis elegante pero carente de fundamento que en mi opinión suena rebuscada. Los propios asuntos religiosos ya encarnaban de por sí la pugna entre el bien y el mal. Si recordamos que Tintoretto componía sus cuadros a partir de maquetas y que con frecuencia pintaba en penumbra, queda claro que aquel contraste nace sencillamente de que trasladaba al lienzo exactamente lo que las velas le revelaban en su estudio. Sombras de semejante densidad no se dan a la luz del día. La atmósfera dispersa los rayos solares y las sombras naturales son mucho más tenues. Ahora bien, todos hemos comprobado que la llama de una vela o el haz de una linterna ilumina únicamente la mitad de un objeto, dejando la otra sumida en la oscuridad. Y si se mira con atención, ese es precisamente el efecto que advertimos en las pinturas de Tintoretto. El resultado fue que esas figuras humanas de alto contraste situadas sobre fondos de paisaje diurno inyectaban un dramatismo enorme a la escena. Tintoretto era poco dado a los viajes y apenas abandonó Venecia, con la excepción de 2 desplazamientos a Roma y Mantua. Con el paso de los años, se convirtió en cabeza de una familia numerosa, tuvo 8 hijos. Domenico y Marietta colaboraron con su padre desde pequeños y terminaron abrazando también el oficio de la pintura. Tras el fallecimiento de Tiziano en 1576, recibió la designación de primer pintor de Venecia. Nunca persiguió la gloria ni la fortuna. Con frecuencia aceptaba encargos por sumas modestas, pero aún así consiguió equipararse a los colosos del Renacimiento, y su obra representó junto con la de Veronese la culminación natural de la escuela veneciana. Se apagó en 1594 a los 75 años, dejando uno de los legados más impresionantes del arte nacido en La Laguna. Paolo Veronese llegó al mundo en Verona en 1528, una década después que Tintoretto, en el seno de una familia dedicada a la talla de piedra. Verona constituía la porción continental de la República Veneciana. Ya desde la infancia dio muestras de una inclinación natural hacia la pintura. Su formación corrió a cargo de Antonio Badile, un artista veneciano de talento discreto, aunque competente, con cuya hija terminaría casándose años más tarde. No tardó en sobrepasar a su mentor y, cumplidos los 20, obtuvo el título de maestro y emprendió su camino en solitario. En 1551, la rama veneciana del linaje Giustiniani le confió un retablo destinado a su capilla en San Francesco de la Viña. Al año siguiente, el cardenal Ercole Gonzaga le solicitó una pieza de altar con la Tentación de San Antonio para la Catedral de Mantua. En 1553 llegó la gran oportunidad en Venecia, la decoración del techo de la sala del Consejo de los 10 en el Palacio Ducal. Con ese encargo, el pintor de 25 años fijó su residencia en la ciudad de Los Canales. Para entonces, el joven Tintoretto ya pisaba los talones a Tiziano. En 1556, Veronese recibió su primera comisión de envergadura propiamente veneciana: ornamentar la sacristía y las bóvedas de la iglesia de San Sebastiano. Allí concibió un ciclo pictórico singular pensado para ser contemplado desde abajo en una perspectiva ascendente. Más adelante plasmó la historia de Esther en los techos del mismo templo y por estas realizaciones fue galardonado por el propio Tiziano.
Aquel reconocimiento lo catapultó de inmediato al círculo más selecto de Venecia. De este modo, un joven artista procedente de una ciudad de provincias escaló exclusivamente por la fuerza de su talento hasta lo más alto del panorama artístico veneciano. Entre Veronese y Tintoretto no existía enemistad alguna, sino una sana rivalidad profesional. Sus lenguajes pictóricos diferían tanto que la clientela sencillamente optaba por uno u otro, según su gusto. Esto lo examinaremos con más detalle después. En 1562 recibió el encargo más monumental de toda su trayectoria. Provino de los monjes benedictinos del monasterio de San Giorgio Maggiore, situado en un pequeño islote del mismo nombre justo enfrente de la Basílica de San Marcos. Los religiosos exigieron unas dimensiones colosales, 66 metros cuadrados, que el pigmento azul incorporase el valioso lapislázuli y que la composición incluyera una multitud de personajes. En el lienzo aparecen varios retratos identificables, entre ellos los de Tiziano y Tintoretto, además de un autorretrato del propio Veronese. La escena recoge el primer prodigio obrado por Jesús, la transformación del agua en vino. Se trata de Las bodas de Caná, así se titula Las bodas de Caná. Y aquí presten mucha atención al tratamiento magistral de las sombras. No se limita a proyectarlas desde un solo costado, sino que lo ejecuta con una minuciosidad extraordinaria. Cuando una columna, un objeto o una persona intercepta la fuente luminosa, la zona correspondiente del cuerpo o del rostro afectado queda sumida en la sombra. Les iré mostrando sus obras. Fíjense bien en este aspecto. El artista sentía verdadera pasión por la interacción compleja entre luz y penumbra, esforzándose por recrearla de la forma más fiel a la realidad posible. Perciben la distancia abismal que separa este tratamiento de las luces y sombras rudimentarias de Bellini y Giorgione, los pioneros del Renacimiento veneciano, frente a las sombras teatrales de Tintoretto. Las de Veronese cuentan una historia propia. Nos revelan dónde se sitúa cada objeto y cada foco de luz dentro de la escena. A mi parecer, eso insufla una vitalidad asombrosa a todo lo que acontece ante nuestra mirada. En 1573, Veronese concluyó otro lienzo monumental de 125 metros cuadrados, concebido para sustituir una obra del propio Tiziano destruida por las llamas. En un principio, la pintura llevó por título La Última Cena, pero la Inquisición obligó a modificar esa denominación. Una década antes, Veronese había colmado Las bodas de Caná con una multitud de personajes. Quiso aplicar la misma fórmula en esta ocasión, pero La Última Cena constituye uno de los episodios más sagrados de la iconografía eclesiástica. Y el Santo Oficio convocó al artista a comparecer, alegando que la figura de Jesús quedaba prácticamente diluida en el cuadro, relegada al fondo, como un personaje secundario. Aquello olía a puro formalismo jurídico. Veronese se defendió ante los inquisidores, argumentando que los pintores gozan de las mismas licencias que los poetas y los locos a la hora de narrar sus historias, pero los clérigos se mostraron inflexibles y le ordenaron rehacer la obra. Veronese rehusó y se limitó a rebautizar el lienzo como El banquete en casa de Leví, y así zanjaron el asunto. Figura entre los artistas más sobresalientes de la tradición pictórica veneciana. La huella que dejó en corrientes posteriores permite situar su producción en los umbrales del barroco, gracias a la refinada elegancia de sus formas, su predilección por los juegos lumínicos, el naturalismo, el claroscuro y el carácter ornamental de sus composiciones. Falleció en 1588 con 60 años de edad, 6 antes que Tintoretto, quien allanó el terreno para la gran metamorfosis del arte barroco, de la que les hablaré en breve. ¿Con cuál se quedan, Tintoretto o Veronese? Déjenlo escrito en los comentarios. Amigos, hemos atravesado juntos una etapa emblemática del Renacimiento que abarca 5 mentes brillantes y un siglo y medio de historia. En el próximo video continuaremos avanzando. Es un relato fascinante, ¿no les parece? Quiero pedirles algo. Llevo este canal en solitario y cada video supone un esfuerzo enorme. Por eso publico con tan poca frecuencia. Entre todos estamos construyendo el mejor canal sobre arte en Runet. Su respaldo me resultaría de gran ayuda sin lugar a dudas. Suscríbanse y si pueden colaboren con donaciones a través de YouTube, Boosty o Patreon, por pequeñas que sean. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.